Hola, José Manuel Ribeiro. Vamos a intentar dar otra charla de física general, pero antes una precisión. Generalmente grabo la clase y la cuelgo y después la veo como vosotros, eh, una vez colgada. Y en la última clase me he dado cuenta que me la he pasado casi todo el tiempo diciendo evidentemente, 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 evidentemente. Pues ya sabéis cuál es mi latiguillo, el evidentemente. Generalmente, cuando uno da una clase un poquito rápida, pues para situarse necesita unos segundos y entonces utilizas el latiguillo. Evidentemente, ya sabéis cuál es el mío, lo repito mucho, disculparme. Y vamos al grano, vamos a hablar hoy de varias cosas. Lo primero, quiero aclarar ¿qué relación hay entre esa omega, que parece una velocidad angular, en el movimiento armónico simple que hemos visto y un movimiento circular con velocidad angular omega constante? Fijaros, imaginaros una partícula que está girando, está haciendo una circunferencia con velocidad omega constante. Pero en vez de partir del eje de las X, este es el eje de las X horizontal, parte ya en un tiempo t sub 1 igual a 0 de un alfa, o sea que ya hay un arco descrito y ahí empezamos a contar el tiempo. Y en un tiempo t describe el arco de circunferencia teta. Entonces, si yo proyecto ese radio, esa amplitud A, sobre el eje de las X, entonces será igual a A por el coseno de la suma de esos dos ángulos, o sea, el coseno de alfa más el coseno de teta. Pero teta es igual a omega por t. Entonces, me sale que es igual a A coseno de omega t más alfa. Esa es la ecuación del movimiento armónico simple que hemos deducido y vemos la relación. Un movimiento circular uniforme, es decir, con velocidad angular constante, proyectado sobre uno de los ejes de la circunferencia, en este caso el eje X, me sale el movimiento armónico simple. Por eso, esta es omega, radianes partido por segundo. Pero en este caso es mejor llamarla frecuencia angular para saber que no estamos hablando de un movimiento circular, sino de un movimiento rectilíneo en una recta, que es el movimiento armónico simple. Hecha esta aclaración, hoy vamos a hablar de una serie de péndulos cuyo movimiento veremos que se pueden aproximar también a un movimiento armónico simple. Cuando un péndulo oscila a un pequeñísimo ángulo, yo puedo aproximar ese arco a un movimiento rectilíneo. Si el arco es muy pequeñito, se puede aproximar a un movimiento rectilíneo. Pero si el ángulo teta que oscila ya es un poco más grande, pues ya hay que considerar que es un movimiento curvilíneo, lo que está describiendo. Aunque vamos a seguir suponiendo que son para tetas muy pequeños, siguen siendo pequeños, que se puede hacer la aproximación de que teta es igual, aproximadamente igual al seno de teta. Aquí tenemos lo que se llama el péndulo simple. Es un péndulo que está, como veis, suspendido en un punto aquí, vertical, y que está colgando de un hilo de longitud L. Ese peso es una masa puntual, prácticamente puntual, pequeña. Despreciamos aquí la masa del hilo y entonces está describiendo un pequeño arco de circunferencia. Teta es el ángulo que en ese momento está apartado del equilibrio, que es la posición vertical. El peso, como ya hemos hecho otras veces, lo podemos descomponer en dos componentes. Una radial, la dirección de L, que será mg por el coseno de teta. Esa componente por acción y relación se elimina con la tensión del hilo, o sea que no hace nada. Y la otra componente, la tangencial, mg seno de teta, que es la que intenta llevar a ese objeto al equilibrio. Aplicamos entonces segunda ley de Newton. Esa fuerza, mg seno de teta, es igual a masa por aceleración. En este caso, masa
diferencial segunda de S diferencial de t cuadrado. Ese es el arco de circunferencia. Es el arco de circunferencia que está fuera del equilibrio. Matemáticas muy sencillas. En una circunferencia, el ángulo en radianes es igual al arco partido por el radio, que en este caso es L. Esto, como digo, es una expresión que la podéis ver en cualquier libro de matemáticas elemental. Y entonces vamos a derivar esa expresión. La derivamos respecto al tiempo. Diferencial de θ, diferencial de t, igual a 1 partido por L. L es constante. Diferencial de S, diferencial de t. Volvemos a derivar. Diferencial segunda de θ, diferencial de t al cuadrado. 1 partido por L, derivada segunda de S, diferencial de t al cuadrado. Despejamos diferencial segunda de S, diferencial de t al cuadrado, que será igual a L, diferencial segunda de θ, diferencial de t al cuadrado. Y sustituimos aquí. Entonces nos queda mg, seno de θ. Ya hacemos la aproximación. Tetas suficientemente pequeños para que podamos poner que esto es aproximadamente igual a mg por θ. Θ en radianes. Y esto será igual entonces, haciendo la sustitución, a m, L, diferencial segunda de θ, diferencial de t al cuadrado. Las masas, como veis, se van y me queda entonces esta expresión, esta ecuación diferencial. Diferencial segunda de θ, diferencial de t al cuadrado, menos g partido por L, θ igual a 0. ¿No recuerda esa ecuación diferencial? Es la misma que teníamos para el movimiento armónico simple, sustituyendo las x por los zetas, pero es la misma ecuación. Entonces me tiene que dar una solución semejante. Esta es la solución, θ igual a un θ sub 0 por el coseno de omega t más alfa, cumpliéndose la condición de que el coeficiente que multiplica a θ, g partido por L, tiene que ser igual al cuadrado de omega. Omega al cuadrado entonces es igual a g partido por L. Como el periodo es 2pi partido por omega, me sale que es 2pi raíz cuadrada de L partido por G. Fijaros, haciendo el experimento en el laboratorio con un péndulo simple, midiendo el periodo y conociendo la longitud del péndulo, podemos hallar el valor de G, el valor de la gravedad. En la práctica, pues es un poco complicado porque ya os he dicho que en los casos reales aparecen más fuerzas. Aparece, por ejemplo, las fuerzas de rozamiento con el aire. Y además hemos despreciado también lo que es la masa del hilo, en fin. Entonces, el valor que nos sale es bastante aproximado. Pero se puede hacer en laboratorio de alumnos este experimento, como una práctica. Ahora vamos a hablar de otro péndulo, el llamado péndulo físico o péndulo compuesto. Algunos libros le llaman péndulo compuesto. Es una masa irregular, que puede tener volumen, puede estar en 3 dimensiones, que la podemos, a través de un agujero pequeño, hacer que pueda girar. Yo siempre digo, pues, un jamón colgado de su alcariata, que pues podría ser un ejemplo muy bueno. Y lo apartamos de su posición de equilibrio, un ángulo θ. Tenemos aquí el centro de masas de ese objeto. El centro de masas ya sabéis que lo hemos introducido ya en otra lección. Es un punto que es como si actuase ahí una masa puntual, con toda la masa de ese objeto. Entonces ahí está actuando el peso, mg, que creará un par que intentará llevar a ese objeto al equilibrio, a la posición vertical. Y aquí tenemos, ve que ese es el brazo de ese par, como hemos visto cuando hemos hablado de los pares. ¿Ves la distancia mínima que hay entre mg y, por supuesto, la recta que pasa por el punto de giro? Ese es el B. Mirad, este B que tenemos aquí es igual a el D por el coseno de este ángulo, que su complementario es precisamente θ, luego será B seno de θ. Lo tenemos puesto por aquí. Mirad, el par será mg por su brazo de par B, y B es igual
AD por el seno de teta, MGD por el seno de teta. Hacemos la aproximación del seno al ángulo y es MGD por teta. Y todo par ya sabemos, lo hemos visto en las lecciones anteriores, que es igual al momento de inercia del objeto por su aceleración angular. Estamos trabajando con módulos, ya sabemos que son vectores que salen del plano, pero nos interesan los módulos. Entonces, tenemos aquí momento de inercia por la aceleración angular, que es diferencial segunda de teta, diferencial de t al cuadrado, igual a mgd por teta. Lo podemos poner de esta forma. Diferencial segunda de teta, diferencial de t al cuadrado, menos mg por d, partido por el momento de inercia teta igual a 0. Y volvemos a encontrarnos con una ecuación similar a la que ya teníamos aquí y la que teníamos en el movimiento armónico simple. Sustituyendo, si lo comparamos con el movimiento armónico simple, las x por los zetas. Y volvemos a tener una ecuación parecida a esta, pero en este caso el omega al cuadrado, que es el coeficiente que multiplica teta, es igual a mg por d partido por el momento de inercia. Y el periodo de ese péndulo físico es 2pi partido por omega, 2pi raíz cuadrada del momento de inercia mgd. D, ya sabéis que lo tenemos aquí, es la distancia que hay entre el punto de giro y el centro de masas. Lo podemos medir, aunque hay que calcular la posición del centro de masas, no es fácil. Si el objeto es muy irregular, es más difícil. Por lo tanto, tendríamos que calcular aquí D, el momento de inercia, también sería seguramente complicado, y la masa del objeto, y también podríamos hallar la gravedad midiendo el periodo. Pero ya digo, también es un experimento complicado dependiendo, por supuesto, de la geometría que tenga este objeto. Generalmente se buscan objetos que tengan una geometría sencilla para poder hacer esta práctica en el laboratorio y calcular G. Y voy a terminar hablando de un tercer péndulo, el llamado péndulo de torsión. Pero antes permitidme una cosa, una reflexión. Esta expresión que hemos obtenido para el péndulo físico se puede aplicar a cualquier péndulo. Y un péndulo simple no es más que un caso muy sencillo de péndulo físico, en el cual se cumple que, como es una masa puntual, el momento de inercia es m por L al cuadrado, siendo la longitud, evidentemente, en este caso, siendo la longitud, le llamamos L al cuadrado, ese es el momento de inercia. Aquí esa D, esa distancia que hay entre el punto de giro y el centro de masas, que es el propio punto, es L, y sustituyendo nos saldría que ese periodo es igual a 2pi raíz de ml al cuadrado mg por L. Simplificando nos quedaría 2pi raíz de L partido por G, que es la expresión que ya hemos encontrado arriba. Es decir, nos podríamos haber ahorrado este cálculo y haber encontrado de esta forma el periodo del péndulo simple. Y ahora sí, voy a hablaros de un tercer péndulo, que es el péndulo de torsión. Mira, esto es en el plano XY, una masa más o menos simétrica para que pueda estar equilibrada, colgada verticalmente, ¿ves? Colgada de un hilo vertical. Un hilo vertical que es un hilo elástico. Un hilo elástico es aquel que si lo retuerces te aparece un par recuperador que tiende a que vuelva a tener su posición inicial, y ese par recuperador es proporcional al ángulo que lo has apartado del equilibrio, al teta. Mira, yo aquí he dibujado un péndulo de torsión muy sencillo, que son dos bolas unidas por una barra y cuelgan de un hilo vertical. Las bolas y la barra están perfectamente equilibradas en el plano horizontal y giras un ángulo teta sacándolo de la posición de equilibrio. Aparece un par recuperador que es igual a, como os digo, a menos de recuperación, K, que es la constante elástica de torsión de ese hilo, por teta. Un material que es muy elástico es
un hilo construido de bronce fosforoso. Es un material que es muy elástico y este se puede emplear para hacer el experimento en el laboratorio. Entonces, ya digo, aparece ese par que es igual a menos K por teta, proporcional al teta que lo has apartado del equilibrio. Claro, también es igual a I por alfa, un momento de inercia por aceleración angular. Ahí, diferencial segunda de teta, diferencial de t al cuadrado. Entonces, lo puedes agrupar de esta forma, diferencial segunda de teta, diferencial de t al cuadrado, más K partido por el momento de inercia, teta igual a 0. Volvemos a encontrarnos con la misma ecuación diferencial. En este caso, pues, omega al cuadrado es K partido por I, o sea, la constante elástica de torsión, partido por el momento de inercia, y el periodo t igual a 2pi partido por omega, 2pi raíz cuadrada del momento de inercia partido por la constante elástica de torsión. Hemos hablado de los tres péndulos sencillos en el sentido de que los desviamos muy poquito de su posición de equilibrio. Si teta ya fuera muy grande, entonces tendríamos que hacer un desarrollo en serie. Y es mucho más complicado, te encontraríamos con unas matemáticas bastante más complicadas. Y acordaros que tampoco hemos considerado las fuerzas de amortiguamiento, las fuerzas de rozamiento del fenómeno. Pero estos experimentos para tetas, digamos que pequeños, se pueden realizar y nos permiten pues, conocer muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, calcular esa G. Aunque para calcular G con un péndulo, lo mejor es utilizar un péndulo que se llama el péndulo de Kater. Es un péndulo que es una barra que tiene dos puntos opuestos en los que puede girar y tiene dos pesas que se pueden desplazar. Se llama péndulo reversible porque se cuelga de los dos extremos y entonces se mueven las pesas para que tengan el mismo periodo de oscilación. Y de ahí sale una expresión bastante sencilla de la gravedad. Se puede encontrar el valor de la gravedad con bastante precisión. Y estuvo unos cuantos años aplicándose el péndulo de Kater para encontrar el valor más fiable experimental de la gravedad. Después salieron métodos mucho más eficaces y evidentemente pues se dejó de utilizar el péndulo de Kater para calcular el valor de G. Pero en los laboratorios de alumnos sigue siendo una práctica muy habitual. Y es interesante entonces que lo consultéis en los libros correspondientes. Y ya para terminar, ¿qué es lo que hemos estudiado con el movimiento armónico simple, con estos movimientos oscilatorios también sencillos de péndulos? Pues, en esencia, como hemos visto en el movimiento armónico simple, un objeto que apartamos un poco de la posición de equilibrio y entonces adquiere una energía potencial. Aparecen fuerzas o pares que tienden a llevar el objeto a la posición de equilibrio y esa energía potencial se va convirtiendo en energía cinética. Y cuando pasa otra vez por el equilibrio tiene mucha energía cinética y se pasa a la posición de equilibrio, convirtiendo esa energía cinética en energía potencial, hasta que ya se ha convertido toda esa energía cinética en potencial. Y volvemos a encontrarnos desplazado al otro extremo. Y se vuelve a repetir otra vez la historia. Esa energía potencial tiende a que se convierta en energía cinética llevando al objeto al equilibrio. Fuerzas y pares otra vez que lo tienden a llevar al equilibrio, convirtiéndose en energía potencial otra vez en energía cinética. Y así se repite la historia. Mientras no haya fuerzas de amortiguamiento, fuerzas de rozamiento, pues eso se estaría moviendo así toda la vida, que en esencia es convertirse energía cinética en potencial, potencial en cinética, y como hemos visto en cualquier punto de esa trayectoria, la suma de las dos energías, de la energía cinética y de la energía potencial, me sale un valor constante que es la energía total. O sea que son fuerzas conservativas. La energía total es constante. Bueno, pues por hoy es suficiente. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.